sea, hablo de Pedro Castillo, de Betsy Chávez y de Aníbal Torres, ¿no? Y otros ministros, ¿no? Pero voy a hablar de Pedro Castillo. Pedro Castillo está haciendo la acusación, es por el delito de rebelión, el delito, me parece, de organización criminal, tranquilidad pública y otros, ¿no? Primer análisis, se le ha pedido 25 años, el fiscal pide 25 o 30 años por estos delitos. Castillo no debería estar juzgado todavía porque, de acuerdo al artículo 117 del Código Penal, que está por acá, ¿no? Es un libro que he escrito, ¿no? De acuerdo al 117, el presidente solamente puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir las elecciones parlamentarias, regionales, por disolver la Cámara de Diputados y por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso. Ninguno de esos 4 supuestos se ha cometido, pero en el supuesto de que se haya querido, digamos, adecuar la conducta de Castillo a estos supuestos, la norma dice que no puede ser acusado hasta que termine su periodo. Y el periodo de Castillo acaba el 28 de julio de 2026, perdón. Ya, entonces lo están juzgando violando la Constitución. Además de eso, ustedes saben que es el primer error. El segundo error es que no se alcanzó los 2/3 para declarar la vacancia, que fue detenido, no de manera inconstitucional, sin orden judicial, y hay como cerca de 20 vicios procesales en ese proceso contra Castillo, pero ya lo tienen procesado en el banquillo por estos delitos. Entonces, el delito de rebelión, ustedes lo saben, y para que entiendan, ¿no es cierto?, con precisión, artículo 346, voy a hacer una síntesis de lo que es teoría del delito. Teoría del delito en materia penal, y estoy hablando con alguna autoridad, porque yo soy doctor en Derecho y máster en Derecho y Ciencias Penales. Por eso le estoy hablando, si no, cerraría la boca. Y además he escrito y enseño estos cursos. Esta es una de las obras que he escrito sobre materia penal, esta es otra de acá, ¿no? O sea, yo no soy un teórico y además ejerzo y conozco cómo es este asunto. Y además de eso, he sido juez, sé cómo piensan los jueces, sé cómo piensa ese tribunal que lo está juzgando porque conozco a 2 de ellos. Sé cómo piensa, o sea, ya tengo el fallo cantado de Castillo. Entonces, cuando uno analiza la conducta de cualquier ciudadano, de cualquier persona que comete presuntamente una infracción, ¿no?, todo fiscal, todo juez tiene que estudiar analíticamente si en el delito que se le acusa concurre, ¿no es cierto?, una acción. Segundo, que la acción sea típica, que la acción sea antijurídica y sea culpable. ¿Ya? Tienen que concurrir copulativamente esos 4 elementos. Si falta uno de esos elementos, entonces no hay delito. Y se tiene que absolver al acusado. ¿Ya? Entonces la pregunta que ustedes tienen que hacerse
es que si Castillo, lo que hizo Castillo, encuadra en estos 4 elementos que estructuran el delito de rebelión, que está en el artículo 346. Entonces, cuando uno hace el análisis de cada delito, cuando habla de la acción, tiene que estudiar lo que se llama elementos descriptivos, elementos normativos y elementos valorativos. Si no hay uno de ellos, entonces no hay delito. ¿Cuál es el elemento descriptivo que está en el tipo penal de rebelión? Así, ¿no es cierto?, como el artículo 106 del Código Penal define lo que es el delito de homicidio doloso, la acción, ¿no es cierto?, y el elemento descriptivo es matar a otro. Si uno no mata a otro, si ese otro no tiene vida, si ese otro está muerto cuando tú le disparas con un arma de fuego, no hay delito. Porque estás hablando que se ha cometido un delito imposible. Nadie puede matar a un muerto, a pesar de que le metas 7, 8, 10 balazos en la cama. Está con tu mujer, está con tu novia, lo encuentras, pero ya está muerto. Y tú entras y disparas 7, 8, 9 veces. Ahí no hay delito. Porque ese otro supone, ¿no es cierto?, que el objeto, la víctima, esté con vida. Y si no está con vida, sencillamente así tú hayas disparado, no hay delito. Faltaría acá el elemento descriptivo. Eso es lo que pasa con Castillo. Hay una triple defecto en la acusación. La acción del delito de rebelión tiene como elemento descriptivo, ¿no?, que el rebelde, en este caso Castillo, Pexi Chávez o Aníbal Torres, dice, se alce en armas. O sea, ese es el elemento descriptivo del tipo penal, alzarse en armas. Y para entender ese elemento descriptivo de la acción típica, te vas al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué cosa es un alzamiento? Alzamiento es una acción positiva, comisiva, efectuada por alguien para modificar un mundo exterior, en términos bien simples, causalistas. Pero no solo exige que me alcen, que cierren el Congreso, que incendien el Congreso, que incendien Palacio. No es suficiente. Lo estoy diciendo en estos momentos, ¿no es cierto?, verbalmente. Eso podría concurrir con la apología, veremos. Porque estoy en este momento con animus, ¿no?, narrandi. Eso se llama animum narrandi y que me exime de cualquier responsabilidad por lo que yo diga. No hay animus vulnerandi, no hay animus de causar daño. En el caso de Castillo, si bien alguien podría decir que el discurso de Castillo, el mensaje a la nación, el manifiesto, es un alzamiento, es un acto de rebeldía, falta pues el segundo elemento, que ese alzamiento ha de decir un alzamiento armado, mediante armas. Y arma no es esto, pues, ¿no? Arma no es esto, ¿no? Arma no es alzarme con el celular, vamos a hacer la revolución con celular. Armas en el sentido gramatical, ¿no?, supone, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es un arma? Un arma es un dispositivo
es un instrumento que tiene proyectiles, balas, ¿no es cierto? O elementos filo-punzocortantes que te produce efectos lesivos sobre el cuerpo de otra persona. ¿Ya? Eso es un arma. Pregunta: ¿Castillo blandió, enseñó algún tipo de arma? No. Lo único que enseñó Castillo, mejor de ese día, es una hoja de papel. Esto es un arma, no es un arma. Por lo tanto, la acción de Castillo no es típica. Hay lo que se llama atipicidad. ¿Ya? Porque el artículo 346 señala que el rebelde tiene alzarse en armas. Eso es fundamental. Ya acá hay un elemento de tipo valorativo, ¿no? Dice, ya, ese es elemento fáctico, ¿no? Pero acá hay un elemento normativo. ¿Para qué se alcen armas? Dice la norma, para deponer el gobierno, para variar la forma de gobierno. Variar la forma de gobierno. ¿Cuál es la forma de gobierno del Perú? Es una república. Variarlo a dictadura es variación de la forma de gobierno. ¿Lo hizo Castillo? No, pues el Congreso siguió funcionando, el TC siguió funcionando, el Poder Judicial siguió funcionando, la Fiscalía siguió funcionando y la Policía y la Fuerza Armada. O sea, no se varió la forma de gobierno. Y el tercer elemento, ¿no es cierto? Es el elemento de tipo valorativo, ¿no? Modificar el régimen constitucional. Modificó el régimen constitucional, convertir el Parlamento unicameral en bicameral. No. Entonces, por este elemento descriptivo, la conducta de Castillo es atípica, a pesar de que su conducta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, es un delito doloso. Castillo dijo lo que dijo de manera intencional. No estaba drogado como el idiota de Bellido, dijo no que estaba drogado. No, Castillo sabía lo que estaba hablando, sabía que estaba dando lectura a un mensaje. Pero puede haber dolo acá, pero si falta este elemento de la conducta típica de la acción, entonces no hay delito. Entonces, si falta este elemento, ya no es necesario pues hablar de la culpabilidad, de su imputabilidad y de la antijuricidad del acto, ¿no? Entonces, en el tribunal que está juzgando, se han dado cuenta de lo que le estoy diciendo, lo que ellos han hecho el mismo razonamiento. Yo estoy razonando como juez, como jurista, ellos están pensando como yo estoy pensando, y dicen, si esto es así, si falta este elemento, entonces la consecuencia es absolver a Castillo. Castillo, manteniendo el tipo de rebelión del 346 hecho por la Fiscalía, tendría que ser absuelto. Y por lo tanto tendría que ser efecto del delito contra la tranquilidad, organización criminal y el resto. O sea, el caso se le estaba cayendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho el tribunal? En el sistema penal de cualquier sociedad, como la peruana o la que ustedes quieran, los tipos penales, los delitos no son únicos. Se organizan por familias de delitos. Así como tú tienes tu familia, tú tienes tu mujer, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, de manera normativa penal, dogmática penal, ellos dicen, ¿no? El homicidio como delito, homicidio, tiene una familia. Hay homicidios calificados y hay homicidios culposos, y hay homicidios preterintencionales. O sea, la familia de homicidios
que supone el homicidio general. Su primera forma es el homicidio simple, el básico, supone 3 formas. Tú me dirás, ¿en qué se diferencia el homicidio simple, el homicidio calificado, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo? Fácil, pues. El homicidio simple es el homicidio intencional, el homicidio doloso. El homicidio calificado, o llamado en el Perú y en todo el mundo asesinato, este asesinato, es el mismo homicidio doloso, pero que se agrava por la forma como matas a la persona. El legislador lo hace más grave por la forma como matas. Un homicidio doloso simple, intencional, es que tú estés en una bronca, ¿no? Y te están pegando, tú sacas tu arma de fuego, pum, dispara. Eso es homicidio doloso. Lo estás haciendo de manera intencional, sabes que tienes un arma, apuntas y disparas y matas. No puedes decir que no sabía lo que estaba haciendo, no. Ya. Ese homicidio intencional doloso se convierte en asesinato, en homicidio calificado, cuando tú, en lugar de usar un arma de fuego, agarras, lo matas con una bomba, una granada. Tú le tiras una bomba, una granada, una dinamita y lo haces explotar en 20.000 pedazos. O tú matas a tu enemigo con veneno, o tú le echas gasolina y le prende fuego y lo matas. Homicidio por explosión, por incendio. Entonces, ahí la cosa cambia. O lo torturas, le cortas los dedos, le cortas las orejas, le cortas la lengua, le cortas una pierna. Está vivo el sujeto. Porque si estuviera muerto, no es homicidio, no es asesinato, es homicidio simple. Eso se llama gran crueldad. ¿Ya? O sea, es la forma más grave de matar, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no?, en el homicidio culposo, que es la forma menos grave. Si tú estás manejando tu carro a una velocidad normal, pero en un momento que no te das cuenta, pasa una persona, lo embiste, lo matas. Eso no es un homicidio intencional, eso no es homicidio doloso. Es un homicidio culposo o por negligencia, llamado comúnmente. Ahí no hay dolo, ahí no hay intención de matar, ahí no hay lo que se llama animus necandi, pero se causa un muerto y tienes que responder por el muerto. ¿Cuál es la diferencia? En que el homicidio doloso hay intención y en el homicidio culposo no hay intención, pero matas. Entonces, la misma figura se aplica a esa familia, ¿no?, de delitos que se llama delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Hay un delito base, ¿no es cierto? Hay un delito base que es el delito perfecto, se llama delito perfecto, que se llama rebelión. Es lo que te digo acá, ¿no? ¿Qué cosa es la rebelión? Es alzarse en armas para deponer al gobernante o variar el régimen constitucional. Pero aparte de este delito, ¿no?, de rebelión, hay otras formas acá, que son, ¿no es cierto?, la sedición, que está en el artículo siguiente, el 347, este es 346, el motín, ¿no?, que está en el 348, ¿no?, y una figura rezagada, escondida, ¿no es cierto?, que es el delito de conspiración, que está en el artículo 349. Para que entiendas, todos tienen una conexión, son una familia de delitos, sino lo que pasa que en unos casos el delito ha llegado a su total consumación, en otros no. Entonces, y otros tienen figuras que lo atenúan, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia la rebelión de la sedición? En que en la sedición no se desconoce al gobierno que existe. Ya hay alzamiento en armas, pero no se desconoce. ¿Y qué cosa quiere el sedicioso?
El sedicioso quiere que se cambie la autoridad al alcalde, al gobernador, ¿ya? O no quiere cumplir una ley. O sea, no quiere deponer al gobierno con caso de la rebelión. ¿Y qué pasa en el caso del motín? En el caso del motín se trata de esas agresiones tumultuarias, donde hay violencia sobre las personas o sobre las cosas, ¿no? Y cualquiera, ¿no es cierto?, toma el nombre del pueblo para exigir a la autoridad, digamos, que haga algo o no haga algo. Ahí no desconoce al gobierno, sino lo que está exigiendo, por ejemplo, quiero que me hagas una carretera, quiero que me hagas un puente, y bloquean los puentes. ¿Ya? Y la tercera forma, la cuarta forma, el cuarto delito que hay en esta sección, es este delito de conspiración. Entonces, por ese delito lo van a agarrar a castigo. Ya han descartado la rebelión, no va, entonces lo van a agarrar por este lado. ¿Qué cosa es el delito de rebelión? El delito de rebelión, ¿no es cierto?, no es alzarse en armas. El delito de rebelión fundamentalmente es tomar parte, ser partícipe de una conspiración de dos o más personas. De dos o más personas, o sea, el elemento descriptivo te dice ser parte de una conspiración de dos o más. O sea, pueden ser 3, 4, 5, 6, mínimo es 2. En el caso de Castillo, son 3. El Castillo, Alexis Chávez y Aníbal Torres. Y por ahí de repente lo meten al que fue ministro del Interior. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Qué cosa es conspiración? Es ponerse de acuerdo para ejecutar algo. Para realizar algo. La ley no exige que se ejecute. Ojo, ese es el elemento valorativo. Ese es el elemento, en derecho se llama elemento teleológico. La ley no exige que se ejecute la rebelión. Basta que te hayas reunido tú, 2 o 3 o más personas para conspirar y, por ejemplo, tenerse bajo un gobierno con la finalidad de cometer la rebelión, y ya eres autor de un delito que no es rebelión, sino es otra figura atenuada, es menos peligrosa. Eso se llama conspiración, ya que no requiere que se ejecute. Eso, ¿no?, en el argot penal, ¿no es cierto?, en lo que se llama iter criminis. En el iter criminis, es camino del delito, vía del delito. ¿Hasta dónde llega el delito? Ya les expliqué a ustedes que en el delito hay 2 fases. La fase interna y la fase externa. La fase interna, todo delincuente, ¿no? Primero, ¿qué cosa en la fase interna? Idea, delibera y resuelve. Resuelve cometer el delito. Pregunta, ¿esta fase interna es punible? ¿Es sancionable? No. ¿Por qué no? Porque es muy subjetiva y acá no hay certeza, acá es incierta y es de difícil probanza. Pero el delito no solamente es fase interna, también es fase externa. Entonces la fase externa comienza con el acto preparatorio, continúa con la tentativa y termina con el resultado obtenido. Entonces, el delito perfecto en el delito de rebelión supondría que la persona, como en el caso del 5 de abril del 92, Fujimori se levantó,
dio el mensaje, ordenó a los generales, salieron los tanques, se metió preso no se cerró el Congreso, se disolvió todo. Eso es una rebelión en su resultado perfecto. Y una pena mínima de 20 años. Y así fue que se le aplicó, ¿no? a los generales del golpe del 5 de abril, fueron condenados por la Corte Suprema. Fujimori no fue condenado, todavía, ¿no? ¿Por qué no fue condenado? Porque la Corte Suprema chilena todavía no había autorizado el juzgamiento por ese delito. Solamente autorizó inicialmente el juzgamiento por el delito de la cantuta, Barrios Altos, todas esas cosas. Pero sí se condenó a los coautores, a los cómplices de Fujimori, que fueron Víctor Malca y todos los ministros de Defensa, del Interior y todos los que participaron en el golpe del 5 de abril. Fíjense ustedes, el golpe del 5 de abril fue consumado, dio resultado, fue exitoso, entre comillas, y a pesar de que fue exitoso, se condenó a los generales. Eso es lo que mucha gente no entiende. Se condenó a los generales que participaron en ese golpe de Estado del 5 de abril. Entonces, en el caso de Castillo no ha llegado a este punto. Estaba acá en la frontera de la tentativa, ¿no es cierto? Y la tentativa significa, ¿no?, tentativa idónea y tentativa inidónea. Para los casos de delito de rebelión. Pero esto es muy dudoso. Esto genera duda en el tribunal. Y en una corte supranacional eso le va a generar duda. Y cualquier abogado que maneje, ¿no es cierto?, el derecho penal, sabe que puede introducir ahí el principio de indubio pro reo. Lo absuelven a Castillo por el delito de rebelión, o lo agarran no por el resultado, no por la tentativa, porque lo podrían agarrar por la tentativa, pero es muy incierto. ¿Por dónde lo van a agarrar? Estamos en la fase externa y lo van a agarrar por el acto preparatorio. La regla penal es la siguiente, ¿no? Los actos preparatorios en lo genérico no son sancionables. Los actos preparatorios, como no hay certeza, no son objeto de punibilidad. Pero por excepción, el acto preparatorio, según la intención del legislador, el acto preparatorio lo puede sacar de acá y convertirlo en un delito independiente. Eso se llama delito de conspiración. Artículo 349. Entonces, si el legislador ha creado esa figura en el artículo 349, hay que hacer el mismo análisis que hemos hecho con el delito de rebelión. Ya, olvidémonos del delito de rebelión. Olvidémonos de los otros delitos que están acá, ¿no?, de sedición, de motín. Entonces el tribunal ya prejuzgó, va a archivar el caso por el delito de rebelión, y de repente esta semana el fiscal va a retirar la acusación por el delito de rebelión y va a proponer, digamos, una acusación complementaria, se llama eso, por el delito de conspiración. O sea, digo, saco esta ficha de rebelión y introduzco el delito de conspiración. ¿Eso es válido? Eso es válido, según la norma penal. Les parecerá a ustedes abusiva, todo, pero existe, pues. Entonces, iter criminis, ahora el tribunal está juzgando, está evaluando si la conducta, ¿no es cierto?, de
Castillo el 7 de diciembre, ya no es delito de rebelión si esa conducta es un delito de conspiración. Eso es todo el problema que hay en estos momentos. Creo que hasta aquí está claro, ¿no? Para entrar a una evaluación. Hermanos, les pregunto, ¿está claro esto? Ahí díganme por el chat. ¿Está claro? Pregúntenme, por favor, ahí en el TikTok, en el Telegram. Pregúntenme, hermano, yo con todo gusto no le niego mi conocimiento. Inclusive a los castristas les digo, ahí hay una fórmula para sacarlo a Castillo de este embrollo. ¿Ya? Yo les dije a ustedes que a Castillo no lo podían condenar por delito de rebelión. Ya, y ahora el tribunal ha dado la razón, ha variado. Se ha desvinculado de la imputación inicial. Acá me está preguntando, ¿no? Me está preguntando Julio Bermejo, ¿cuál es la diferencia entre el caso de Pedro Castillo y Jair Bolsonaro? Los dos tuvieron un intento de golpe de Estado. No, son diferentes. Y la pregunta es interesante. La respuesta está acá, ¿no? En lo que se llama iter criminis, ¿no? En el caso de, por decirle, ¿no? Este es Pedro Castillo, ¿no? En el iter criminis, el camino del delito llegó hasta acá llegó. En el caso de Bolsonaro avanzó y llegó a la tentativa. Llegó acá. Este es otro estado. Entre esto y esto hay una diferencia, hay todo esto, ¿no? Entonces, a Bolsonaro lo han sancionado por eso, ¿no? Porque hubo violencia, se tomó edificios públicos, creo que hubo uno u otro muerto, pero no logró deponer, no logró impedir la ascensión de Lula a la presidencia. Está bien condenado según el Código Penal brasileño. ¿No? La diferencia es que la tentativa de Castillo es una tentativa, digamos, que es acto preparatorio, que llegó acá, o sea, menos. En el caso de Bolsonaro, llegó a una etapa más avanzada. ¿En qué caso Castillo estaría en la situación de Bolsonaro? Escúchenme, si luego del mensaje, escúchenme, da la orden, va el ministro del Interior, ordena a la policía, cierran el Congreso, sacan a los congresistas, sacan a todos, ¿ya? Se cierra el Congreso, desalojan a los congresistas por orden de Castillo, va Castillo a la Fiscalía, detienen a la fiscal de la Nación de esa época, a Benavides, ¿ya? Y se cierra el Tribunal Constitucional. Pero ya se cerró el Congreso, el Tribunal, pero a la hora siguiente, a las 4 horas, un grupo de militares reabre el Congreso, los congresistas regresan al Congreso, regresan los miembros del TC y hacen el periodo de la vacancia. Ahí Castillo sería condenado por tentativa de rebelión. Porque ahí sí hubo acto de violencia ahí, ¿no? Pero no llegó a eso, porque no le hicieron caso. Por eso su conducta cae en acto preparatorio. Pero me dicen, doctor, el acto preparatorio no es punible. Sí, como regla general, no es punible, sí pues. Pero por política criminal de un Estado, de una nación, este acto preparatorio previo a la tentativa y previo al resultado, el Estado, por excepción, a veces lo condena y configura delito independiente como la conspiración. En el Perú no se debe reprimir el acto preparatorio, pero se reprime en casos muy especiales: narcotráfico, terrorismo y conspiración.
y otros delitos más. O sea, la tipificación está en el Código Penal, no ha sido anulada, está vigente, y por lo tanto hay que analizarlo. Si Castillo va a ser o no condenado por el delito de conspiración. A ver qué dice acá. Ya les he dicho, pero fue mal vacado. Ya eso, la vacancia es otro asunto. Eso no es materia penal, eso es materia constitucional. Y en materia constitucional, lo que define una situación es el poder de hecho. ¿Ya? Si mañana un grupo de militares, ¿no es cierto?, repone a Castillo en la presidencia y Castillo retoma la presidencia, se anula todo lo que han hecho y Castillo es presidente hasta el 28 de julio de 2026. Sin proceso, sin nada. Porque ahí estaría usando Castillo, ¿no es cierto?, un derecho de insurgencia. ¿No? Frente al golpe del 7 de diciembre que le hicieron a él, él está retomando la presidencia, su mandato. Ya olvídense lo de la detención, olvídense lo de la vacancia, estamos en otra nota ahorita, estamos en otra frecuencia, no, tienen que tener mente abierta, pues. Ya. La detención de Castillo es ilegal, inconstitucional, pero es otra cosa, no mezclen papa con camote, estamos hablando acá la situación final de Castillo, si va a ser condenado o va a ser absuelto. ¿Por qué Trau, esta es una buena pregunta, les he enseñado en el doctorado a la gente, ¿por qué Trau no ha sido condenado por el asalto al Capitolio? Es muy simple, pues, porque la Constitución norteamericana de 1791 le da inmunidad absoluta al presidente. Así sea un delincuente, un violador, un asesino, no puede ser movido de la presidencia hasta que termine su mandato. En ese caso, de lo del Capitolio, el asalto, la muerte de la policía, evidentemente hay un delito, ¿no? Pero no ha sido comprendido porque la Corte Suprema Federal de Estados Unidos ha interpretado, ha condenado a todos estos asaltantes, rebeldes que tomaron el palacio, a todos ellos les ha metido 10, 15, 20 años de pena privativa, pero no ha procesado a Trump porque está esperando que termine su mandato. ¿Ya? Ese sistema no lo tenemos en el Perú. La inmunidad presidencial en el Perú, o inviolabilidad es el término, no inmunidad, la inviolabilidad presidencial en el Perú es relativa. Porque el artículo 117 fija que el presidente sí puede ser procesado, acusado y condenado si comete cualquiera de los delitos que están en el artículo 117. O sea, no confundan ustedes. Ya, entonces vamos a analizar, hermanos, así con la cabeza fría, cuál es la prognosis. Al 98%, ¿ya? Después no me digan que Ramírez dijo, que no dijo. Digo, la probabilidad de ser absuelto, ¿no es cierto?, o de que Castillo sea condenado. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Va a ser condenado o va a ser absuelto? Para entrar al análisis. ¿Qué dicen ustedes? Esto es fácil, ¿ya? Esto es fácil. Estoy diciendo que desde el punto de vista, para analizar este asunto, el litera criminis, hay una fase interna y una fase externa. En la fase interna no hay pena acá. Por esto no se puede penar a nadie. Pero a partir de la fase externa, hay acto preparatorio, hay acto ejecutivo, hay tentativa, hay resultado. Entonces, a Castillo lo van a agarrar por el acto preparatorio. Entonces la pregunta, ¿lo condena o lo absuelve? Entonces lo que tenemos que hacer es un análisis normativo del tipo penal del artículo 349. ¿Cuál es el elemento descriptivo de este delito de conspiración? No es alzarse en armas.
La ley solamente le exige, ¿no es cierto?, a la gente tomar parte en una conspiración. O sea, ser partícipe de un acuerdo para cometer un delito de rebelión, motín o sedición. O sea, tomar parte, o sea, concurrir a reuniones, ¿no?, donde se cambian ideas, se resuelve, ¿no? Por ejemplo, mañana, lunes 15 de septiembre, a las 7 de la mañana, somos 8 conspiradores. Tú encárgate de tomar el Congreso con 50 militantes, tú encárgate de tomar Palacio de Gobierno con 30 militantes, tú ándate al Tribunal Constitucional, tú a la Prefectura. Hemos tomado el acuerdo, hemos conspirado, y luego decimos, ¿no?, una vez tomado, a las 10 de la mañana, nos juntamos todos los líderes, todas las cabezas en el Palacio y damos un mensaje a la nación. ¿De acuerdo? Todos de acuerdo. No necesitas tener un papel firmado, es el acuerdo verbal. Ese es el delito de conspiración. La ley no dice, ¿no?, conspiración de dos personas para ejecutar delito de rebelión, dice para cometer. Está hablando de algo teleológico, telos, de algo que va a ocurrir en el futuro, donde no necesariamente se ejecute o no se ejecute. Entonces la pregunta es, haciendo el análisis de la acción, elementos descriptivos, ¿hay dos o más personas? Sí, hay tres. Está Castillo, está Betsy Chávez y está Aníbal Torres. O sea, primer requisito cumplido. Segundo requisito, ¿tomaron parte en la conspiración? Hasta donde se sabe, sí conspiraron. Y prueba material de eso son los videos, el mensaje que entra el periodista, los testimonios y todo. Está la conspiración. Ya no se alzó en armas, sí, pero sí conspiraron. Estoy haciendo análisis dogmático, no es lo que yo pienso. Entonces, están los dos elementos. ¿Lo han hecho dolosamente? Sí. ¿La conducta es típica o no? La conducta es típica. ¿Hay antijuricidad? Sí, porque se ha, ¿no?, violentado, ¿no es cierto?, en este caso, deberes fundamentales que tiene todo ciudadano, que están en el 46 de la Constitución. ¿Hay imputabilidad? Sí. ¿Estaba borracho, drogado, loco, anormal? Eso se llama imputabilidad, presupuesto de la culpabilidad. Sí. Entonces, en este delito sí hay acción, sí hay tipicidad, sí hay antijusticia y sí hay culpabilidad. Entonces, al 95% les puedo decir yo, a ustedes, no al 100% por si acaso, siguiendo ese patrón, ¿no es cierto?, ese patrón de análisis que van a tener los jueces, a Castillo lo van a condenar. Castillo, a Chávez y a Aníbal Torres. No pueden absolver a Aníbal Torres ni a Chávez, porque si absuelven a Betsy Chávez y a Aníbal Torres, entonces no hay conspiración de uno. Entonces Castillo tendría que ser adulto. Lo tienen que necesariamente condenar a los tres. ¿Y cuál es la pena? La pena es bien simple, ¿no? Es una pena no mayor a la pena del máximo del delito que se señale. ¿Cuál es ese delito? 20. ¿La mitad cuánto es? 10. 10 años. Pero por evaluación de proporcionalidad o simetría, los jueces juegan entre un rango que va de 4 a 6, de 4 a 10. No le pueden dar menos de 4 porque sería dejarlo libre. Entonces, entre 4 y 10 años va a ser la pena de Castillo. Ya, va a ser condenado. Para que eso no me gusta, no nos guste, bueno, ese es el análisis frío de la norma penal.
¿Se puede hacer algo contra esto? Sí. Tiene un último recurso todavía Castillo para salvarse de esa penalidad, de este delito. Que contrate abogados especialistas que conozcan la materia. No a esos figuretti, fanfarrones que salen en la televisión. No tira de animales, de brutos que ellos buscan publicidad, buscan clientes. Usted tiene que buscarse un hombre serio, un jurista serio, un profesor de universidad, un catedrático especializado en la materia, para que lo defienda en los alegatos que van a venir. No aquellos parrilleros que salen a declarar en la televisión. ¿Saben por qué? Porque esta gente, todo lo que ustedes ven en la televisión, ellos van a buscar al cliente, se ofrecen gratuitamente para ganar alguna fama y de ahí consiguen su clientela. A ellos no les interesa Castillo. A ellos lo que les interesa es conseguir clientes, pues. ¿Y cómo lo obtienen? Con la exposición pública. Ahora, la interpretación que les doy no es algo esotérico, no es algo que está en mi cabeza. Este es un tratado de derecho penal, uno de los volúmenes. Lo que le digo está acá, ¿no? Cuando se condena en los delitos cuando hay acto preparatorio, acá está, hermano, fíjense, acá lo dice, acá están hablando los alemanes, ¿ya? Dice, la preparación de un delito por parte de un autor solo es punible si la ley así lo determina expresamente. ¿Ya? O sea, el acto preparatorio puede ser penado. Por ejemplo, dice, ¿no? En Alemania y en Europa, ¿no? En los casos de actos preparatorios de la alta traición, en el traslado de personas acusadas fuera de las fronteras, en el caso de la falsificación de moneda, de sellos y otros documentos públicos. No, en esos casos y delitos contra el Estado, dice, se pena determinados actos preparatorios, al igual que en el caso de la tentativa. El autor, el agente, tiene que tener un plan de acción y estar decidido a la realización completa del tipo penal. ¿Ya? ¿En qué se diferencia la tentativa del acto preparatorio? Es en el estado al que llega la realización del plan. Clarísimo, hermano. ¿Ya? Y lo dicen los alemanes. Ustedes saben, en Alemania está el derecho penal más avanzado, más que en Estados Unidos, que en Francia, que en el Reino Unido. La mayoría copia a los alemanes, los españoles, y nosotros copiamos a los españoles. Entonces, normativamente, el caso parecería estar, digamos, en contra de este hecho de la cooperación, en contra de Castillo, ¿no? Y ya los jueces supremos han prejuzgado. Este es otro libro que tengo, ¿no? Y acá se dice, ¿no es cierto? Acá es algo grave, hermanos. Acá es algo terrible. La desvinculación. Cuando hay desvinculación, dice que la sentencia dice no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación. O sea, en la acusación de rebelión. Pero el tribunal se acaba de apartar de ese artículo, ¿no? ¿Ya?
¿Por qué ese apartado? Porque así el derecho procesal y el derecho penal son derechos legalistas. ¿Qué cosas son derechos legalistas? A diferencia del derecho civil y los otros derechos. El derecho penal, el derecho procesal penal tiene como única fuente la ley. Si lo que hace el juez no está en la ley, no tiene valor. ¿Ya? El juez no puede crear derecho en materia penal. Eso está prohibido, no puede aplicar la analogía. O sea, lo que haga es el tribunal, con castigo tiene que estar en la norma. Y acá lo dice claramente, ¿no? Dice, en la condena, el juez puede modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o sombratoria. Si es que se da el supuesto del 374, inciso primero. ¿Qué cosa dice el 374? Este es un código comentado por mi persona. Fíjense lo que dice. Es terrible esto, ¿ya? No eso lo debo explicar, pero para que ustedes tengan claridad y no negarles el análisis completo. Dice, dice poder del tribunal, o sea, dicen que no es una facultad así, que no tenga fundamento, dice, poder del tribunal y facultad del fiscal, dice acá, si en el curso del juicio, castigo tiene un pleno juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, si antes de que termine la actividad probatoria ha terminado o no, están en pleno proceso en juicio oral y están en plena actividad probatoria, o sea, se cumple el segundo requisito. Dice, el juez penal, o sea, el tribunal, es un tribunal colegiado, el juez colegiado, dice, observa, o sea, se da cuenta, racionaliza la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por la Fiscalía. Este requisito se cumple, sí, los jueces han visto, han interrogado a testigos, a Castillo, a Bessie Chávez. Entonces, si han dado cuenta ellos, dice que ese hecho no ha sido calificado por el fiscal. ¿Cuál es ese hecho? Es el hecho de la conspiración. El fiscal no ha acusado por conspiración, ha acusado por rebelión. 346. Dice, ¿no? Entonces, el tribunal, el juez deberá advertir, o sea, deberá comunicar al fiscal y al imputado, o sea, ese día la jueza colegiada le ha comunicado al fiscal y a los abogados, estaba Bessie Chávez, estaban todos, esa posibilidad, ¿no es cierto?, de calificar el hecho como otro delito. Entonces, derecho de defensa, habido proceso, las partes se pronunciarán expresamente sobre esta tesis planteada por el juez y obliga a los abogados, dice, a proponer la prueba necesaria para que corresponda. O sea, los abogados ya están notificados, les han comunicado ese día, entonces tienen 5 días para presentar la prueba. Dice, el juicio se suspende por 5 días para dar la oportunidad a que pongan lo conveniente, es el debido proceso. Entonces la pregunta es, el juez ya advirtió que se trata no de rebelión, sino de conspiración, ya. Les comunicó a los abogados, le comunicó al fiscal, ya. Le ha dado los 5 días, ya. Entonces el juicio va ahora a ser tramitado como conspiración y ya no como rebelión. ¿Ya? Y el fiscal está en la oportunidad, en la norma también lo autoriza al fiscal a introducir un escrito de acusación complementaria. O sea, de repente, como les decía, en esta semana presenta una acusación complementaria por el delito de conspiración. Perdón. Ya. Sed lex, dura lex, ¿no es cierto? Entonces, habría una variación de la calificación jurídica. Entonces, lo que van a hacer es que le van a tomar nueva declaración a Castillo, los abogados van a hacer nuevo interrogatorio, y se suspenderá el proceso para que ofrezcan pruebas por 5 días. Entonces, mi pronóstico, siguiendo, ¿no es cierto?, texto normativo, es que lo van a condenar por conspiración.
10 años, de 4 a 10 años. El presidente de esa sala, que es un juez superior, no es juez supremo, es un juez supremo provisional, lo conozco, ¿no? Es un tipo que tiene intenciones políticas, tiene aspiraciones, se la va a jugar el todo por el todo. No es bruto, por si acaso. Tiene una tendencia política, ¿ya? Entonces, le varían la calificación jurídica, lo van a interrogar otra vez, van a hacer otra vez los alegatos y luego van a... ¿Ya? Eso es lo que dice la norma. Ahora, hay un factor político, ¿no? Este es un juicio político. ¿Y por qué tienen que actuar de esa manera los jueces? Fíjense lo que les voy a decir. No lo debo decir, pero ya se cumplió lo del delito, ya están los elementos, está todo cocinado, o sea, concurre todo. Yo estoy diciendo que lo van a condenar. Entonces, la otra posibilidad, esta es una posibilidad, la otra posibilidad es que lo absuelva. Absuelvan a Pedro Castillo, es el que interesa. Si a Castillo lo absuelven, va a haber un terremoto político en el Perú. Y si ustedes son políticos, si conocen la técnica de la política, no el arte, es técnica, va a pasar esto, ¿no? No creo que pase, pero si pasa, bueno, en buena hora, ¿no? Si lo absuelven. 1. Castillo regresa a la presidencia. Hasta el 28 de julio de 2026. Lo restituyen a la presidencia, así como nosotros queremos restituir la Constitución del 79, va a pasar lo mismo con Castillo, si es que lo absuelven. Segundo, las elecciones convocadas son nulas. Castillo tendría que volver a convocar. Castillo convoca otra vez. Tercer efecto. No. Dina Boluarte se va a la cárcel. Y ahí sería condenada por los 59 muertes. Asesinato. 4. Se procesaría y condenaría a la fiscal de la Nación de esa época, Patricia Benavides. Se condenaría y procesaría al comandante general del ejército de esa época, al jefe de la policía, ¿no? Y a todos los generales y coroneles que intervinieron en esa oportunidad. Y a los fiscales superiores, a los fiscales que intervinieron ahí. 5. Se tendría que condenar a los 103 congresistas o 101 congresistas que atacaron a Castillo. ¿Ya? Porque la vacancia es nula. Son como 10 efectos, solamente les doy 5. Pregunta. Los fujifascistas, congresistas,
orquifascistas, congresistas, acuñistas fascistas, Congreso, ¿van a permitir esto? Tiene la fuerza en estos momentos Dina Boluarte para evitar que sea procesada si es que es absuelto. Acá ya todo lo de la CIDH ya no tiene necesidad, porque el problema se solucionó internamente. A la CIDH está aperturada si es que lo condenan, pero esto va a demorar 3, 4 años. Entonces es terrible lo que se viene. Y por eso que Eddie, pero el acusador es el fiscal. Tienes que entender, pues, yo tengo 40 años de kilometraje, soy maestro en estas cosas. Lo que tú dices no es cierto totalmente. Eso es en los casos normales. Evidentemente el fiscal es el titular de la acusación, de la acción penal. Sí, sin acusación no hay condena, es correcto, es el principio, la regla. Pero la regla admite secciones como en el 347. La acusación está, pero está por el delito de rebelión 346. Y la ley penal, procesal penal, le autoriza al juez a variar. Oye, no le apliques el 346, aplica el 349, se está desvinculando. Entonces lo van a hacer. Castillo sale absuelto y lo elige el pueblo, lo elige el presidente 2026. No puede, no sean brutos. No puede, porque son dogmáticos, porque son fanáticos. Castillo no puede ser reelegido. Porque eso es lo que... Artículo 112. El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata. Ya no sean aquellos que creen saber mucho. Son 40 años, hermano, que me he quemado la pestaña. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pero este supuesto, pues, es una... No sé, es un sueño, ¿no? Que Dios ilumine a estos 3 jueces ya, habiendo sido juez yo, la corte, sé cómo piensan ellos, no lo van a absolver. Van a ser 2-1. 2 por la condena, 1 por la absolución. ¿Ya, hermanos? Entonces, están servidos. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los alemanes. ¿Ya? Si saben algo de alemán. Profesor Frieser, ya que es más que Roxin, es más que ya el derecho penal contemporáneo de este siglo. Roxin y Jacob son del siglo pasado. ¿Ya? Entonces, este no es un caso solamente jurídico, penal, dogmático penal, es un caso evidentemente político. Por eso les digo, si mañana un grupo de coroneles, comandantes se alza y toma el poder y repone a Castillo, se acabó todo esto. Castillo es el presidente por una situación no de jure, una situación de facto. ¿Se puede hacer eso? Sí, derecho de insurgencia. Ya recupera el poder del cual fue despojado ilegítimamente. Pero que existan esos comandantes generales, no creo. ¿Ya? Entonces, hermanos, creo que está claro.
Se dan cuenta, por eso que el presidente tiene que tener capacidad, tiene que haber estudiado, tiene que ser un especialista.